el doctor Jaime Mier Terán. Él es el director general del COBATAP. Vamos a platicar sobre este presunto paro, y digo presunto porque por un lado tenemos un comunicado del COBATAP y por el otro lado unas declaraciones de José Ramón Díaz Uribe en relación a este asunto. Ahora lo comparto. Jaime Mier Terán, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Emanuel. Buenos días al auditorio. Quisiera iniciar con este comunicado del COBATAP dirigido a la opinión pública, a los medios de comunicación, a las autoridades, a los padres de familia, a los alumnos. Dice: en virtud de las reiteradas violaciones al contrato colectivo de trabajo por parte de las autoridades, el sindicato del Colegio de Bachilleres, el COBATAP, anuncia que este lunes realizará un paro estatal de labores en los 50 planteles, 47 EMSAT, 2 biculturales y la Dirección General del COBATAP. El paro será por tiempo indefinido y participarán los docentes y administrativos agremiados a esta organización sindical, ya que aun cuando han sido respetuosos de las autoridades del subsistema, han sufrido las reiteradas violaciones al contrato colectivo de trabajo y minutas firmadas. Es por esta razón que la organización sindical decidió tomar esta determinación, pues el principio fundamental de la relación sindicato-patrón debe ser el respeto a los derechos de los trabajadores. Esto en cuanto a un comunicado que nos hace llegar el COBATAP. Por otro lado, un aparente viraje habría dado la postura del COBATAP de continuar hoy su paro de labores, y es que su dirigente, José Ramón Díaz Uribe, pese a que no permitió que se le grabara para que hiciera el anuncio de viva voz, aseveró a Telereportaje que hoy habrá clases en los planteles del Colegio de Bachilleres, desconociendo el boletín que el 19 de febrero presuntamente envió su personal de prensa, donde informó que debido a las reiteradas violaciones al contrato colectivo de trabajo por parte de las autoridades, hoy estarían en paro de labores por tiempo indefinido. Habrá que ver si en efecto hoy los alumnos del Colegio de Bachilleres tienen clases y no son regresados a sus casas como ocurrió el viernes pasado. De cualquier forma, el director general del COBATAP, Jaime Mier Terán, advirtió desde la semana pasada sanciones para los maestros que participen en el paro laboral presuntamente convocado por el COBATAP. Jaime Mier Terán, ¿qué sabes tú al respecto? ¿Hay paro o no hay paro? Porque un comunicado nos dice hay paro en el COBATAP. Por el otro lado, José Ramón Díaz Uribe, con quien platica nuestra reportera Marta Lorena Pérez Guzmán, le dice: no va a haber paros, va a haber clases normal, pero no quiso que se le grabara, fue simplemente verbal. Bueno, Emanuel, muchas gracias. Primero que nada, tenemos que hablar con absoluta verdad, absoluto apego a la verdad. Hay algunos maestros que han acudido durante la semana pasada a la sede del sindicato y al terreno aquel que se compró hace un par de administraciones, donde han tenido una serie de reuniones. Desde luego no todos los que ahí han asistido están de acuerdo con lo que ahí se emite, y muchos de ellos se han comunicado con nosotros. Ahí se les habla de una serie de violaciones al contrato colectivo de trabajo que desde luego afirmamos que son absolutamente inexistentes. Tengo aquí, porque me las han proporcionado, algunos de los volantes o documentos que les dan. Todos son equivocados. Lo primero que tiene que saber toda la base trabajadora del sindicato del Colegio de Bachilleres de Tabasco es que hay un emplazamiento a huelga pospuesto por acuerdo de ambas partes para el 17 de abril, y por lo tanto cualquier suspensión de labores por el propio sindicato es absolutamente ilegal y sujeta de sanciones. Están las mesas de trabajo acordando si es cierto o no es cierto que la administración anterior, la que terminó el año pasado, cumplió a cabalidad con todos los puntos del pliego petitorio, y los que no se cumplieron o no se pueden cumplir si han sido adecuadamente negociados. Nosotros recibimos un expediente incompleto, lo hemos ido completando y estamos ciertos de que se cumplió a cabalidad con lo que ahí se firmó. Esto es, en la revisión que ustedes hacen, ¿les consta que se cumplió el pliego petitorio en su totalidad? Absolutamente. Hay 4 puntos que en los volantes que se les dan afirman que quedan pendientes. Número 1, un 1% de incremento al salario aprobado desde febrero del año pasado, que en todo el año pasado, en la administración anterior, no se les pagó, y empezando este año ha sido cubierto en su totalidad. Es un incremento federal
con dinero federal que estaba depositado en las cuentas del sindicato y que ha sido ya pagado al salario federal integrado. Es una prestación federal. ¿Cuándo se les pagó? Eso se pagó a principios de este mes de febrero, en su totalidad a todos los trabajadores. Entonces este punto que marcan en este boletín que reparten no es motivo de queja alguna. Número 2, cuando nosotros llegamos a administrar el Colegio de Bachilleres de Tabasco, encontramos que el fondo de la vivienda se les estaba pagando junto con su sueldo, integrado a su sueldo. Eso es equivocado, eso no está bien, lo prevé la Ley Federal del Trabajo y lo prevé también la Ley del Seguro Social y la propia ley que crea el Infonavit. Todos los trabajadores mexicanos, lo dice claramente la ley, deben tener un fondo de la vivienda y por lo tanto, como desapareció aquel famoso fideicomiso que tenía el sindicato junto con el colegio, pues ese dinero se debe integrar a un fondo de la vivienda. Hemos tenido ya acercamiento con la delegada del Infonavit y ese dinero en su totalidad debe ser aplicado a un fondo de la vivienda para que los propios trabajadores sean sujetos de crédito a la vivienda. Esto no se va a seguir depositando al salario de los trabajadores, como ocurría. No se puede hacer eso porque constituiría un delito fiscal de quienes así lo hicieron. Sin embargo, así se ha hecho. Sí se hizo en el pasado, eso fue una equivocación, ya habremos de ver qué hacemos con esa equivocación, pero a partir de ahora tendremos que actuar con apego estricto a la legalidad. ¿Qué porcentaje del salario representa este fondo? Es aproximadamente el 5%. El 5% que ahora se está depositando directamente. Se depositará, todavía está en una cuenta, pero del propio Colegio de Bachilleres, pero todo ese dinero junto con sus respectivos intereses tendrá que ser aplicado a cuentas individuales en el Fondo de la Vivienda de los Trabajadores del Infonavit. Eso tiene que ser así, no podemos hacerlo de otra manera, no es un derecho renunciable. Es como aquel que le dijera a su patrón, yo no quiero que me pague seguro social, quiero que me des el dinero. Eso no es posible porque la ley no prevé hasta el momento esa alternativa. Otra cosa que ellos hablan es que ciertamente en la solicitud, en el pliego petitorio del año pasado, se hablaba de unas basificaciones, esas basificaciones han sido otorgadas. Hay un pequeño grupo de maestros que reclaman basificación y que no se les ha otorgado porque reprobaron el examen de admisión para ser maestros. Nosotros ya hablamos con ellos y les dijimos presenten su examen, apruébenlo y serán basificados inmediatamente. ¿Cuántos trabajadores son en esta circunstancia? No tengo el dato exacto, pero van a ser alrededor de unos 50 o 60 maestros. De hoy en adelante ningún maestro será aceptado si no aprueba el examen de admisión. Es parte de la reforma educativa de este país y creemos que así debe de ser. ¿El sindicato entonces presionaba para que maestros que reprobaban el examen de admisión tuvieran su basificación? Ha habido representación del sindicato solicitándome la basificación de esos maestros en mis oficinas y en las condiciones generales de trabajo se establece puntualmente que tienen que aprobar ese examen. A pesar de estar reprobados, el sindicato y los impulsaba para que los basificaran. Sí, eso es correcto, eso es absolutamente correcto. Bueno, posiblemente olvido alguna otra de las demandas que tienen, pero, sí, una muy importante, el bono sexenal. El bono sexenal le cuesta a la institución, si es lo que ellos solicitan, que son 5,000 pesos por trabajador, serían alrededor de 15 millones de pesos. No hay 15 millones de pesos adicionales en el presupuesto del Colegio de Bachilleres, es una prestación del año pasado, nosotros no podemos pagar con dinero 2013 una prestación de 2012, pero es muy importante aclarar que el bono sexenal no está contenido en las condiciones generales de trabajo, es una prestación adicional que da tradicionalmente el gobernador saliente a sus trabajadores, que en este caso no lo otorgó la administración anterior. Yo quiero rectificar porque con anterioridad había dicho que no lo habían solicitado el sindicato, ya encontramos por ahí un oficio donde se solicitó a mitades del año pasado, pero no se les otorgó, de manera que... ¿Pero está en alguna minuta? No, es una solicitud, simplemente una solicitud, no se otorgó, no está dentro de las condiciones generales de trabajo, no hay ninguna promesa ni del gobierno ni del colegio por escrito en donde se hubiera acordado que se les iba a otorgar.
no lo reclamaron con puntualidad a quienes se fueron y ahora curiosamente lo reclaman a quienes empiezan. Es algo realmente sospechoso, por lo que platicaremos a continuación. Pero antes de llegar al siguiente punto, Jaime, yo quiero insistir, ¿hay clases o no hay clases en el Colegio de Bachilleres? Hoy no hay clases en la mayor parte de los planteles, es la información que he recabado hasta el momento. Estoy recibiendo información de todos los planteles. La mayoría de ellos, o los trabajadores checaron y se retiraron, o algún personal ahí, el vigilante, o a veces hasta los propios directivos, han impedido el paso de los trabajadores. Y tenemos claro que a través de correos electrónicos de los que dispone la representación sindical, se les informó a los alumnos, muchos de los cuales se han acercado con nosotros, para informarles a través de redes sociales que no había clases. Entonces no entiendo por qué la posición de José Ramón Díaz Uribe, por qué le dice a nuestra reportera que sí habrá labores. Ahora entiendo que no quisiera que se le grabara, no quiso que se le grabara, pero bueno, finalmente nos dice que sí habría clases. Bueno, han acudido y lo hicieron todavía el sábado pasado, aunque no quisieron acordar porque ellos dijeron que si no había representante de la Secretaría de Gobierno no hablarían con nosotros. Un par de padres de familia diciendo que representaban una coalición, algunos maestros y algunos alumnos. Particularmente platiqué con los alumnos y ellos me dijeron, por lo menos dos de ellos, que no sabían a qué iban. Hay algunas demandas que tienen los padres de familia, y eso sí lo quiero reconocer, son muy importantes. La primera demanda de los padres de familia a la dirección del Colegio de Bachilleres es que no quieren pagar la cuota de inscripción. A pesar de que es una cuota que nos podría parecer módica de 150 pesos semestrales, yo estoy absolutamente de acuerdo en que no debe pagarse. Es un mandato constitucional. El artículo 3 de la Constitución establece con puntualidad que la educación pública debe ser gratuita. La educación que otorga el Estado, dice textualmente la Constitución. No podemos contravenir la Constitución, no lo vamos a hacer. Sí representa un problema para el colegio que no tiene las mejores condiciones económicas, la pérdida de aproximadamente 30 millones de pesos por año por concepto de esas cuotas, pero no vamos a contravenir la Constitución. Hay otras demandas. Esto no se va a cobrar, para que quede claro. A partir del próximo semestre, no se va a cobrar la cuota del Colegio de Bachilleres de Tabasco, número 1. Número 2, entre otras son 11 demandas que me hicieron puntualmente, algunas que en algunos planteles se cobra el uso de los baños de los servicios sanitarios, no se puede hacer, que algunos directores exigen dinero en efectivo a las sociedades de padres. No se va a permitir que los directores exijan dinero en efectivo. Las cuotas que recolectan los padres, que deben de ser voluntarias, y ningún alumno debe de ser rechazado de un plantel por no haber pagado su cuota voluntaria a la sociedad de padres. Esas cuotas las administran los padres de familia para beneficio de los planteles y deben ser administradas por los propios padres de familia. Un punto muy importante que han pedido los padres de familia y que estamos de acuerdo en eso, es que no se puede exigir un determinado texto ni al maestro que lo imponga, ni al alumno que lo adquiera para poder permanecer en el aula o para obtener una calificación. No puede ir en detrimento de la calificación la no compra de determinado texto. Conocemos las condiciones económicas de los estudiantes y de sus familias, y eso no puede ser. El tema, la propuesta, el proyecto de esta administración es completamente diferente, con una modernidad tecnológica sí, pero también pedagógica. Vamos a cambiar la manera de hacer las cosas, esa es la propuesta. Tenemos que brincar, que pasar este conflicto y a lo que sigue, que es a la modernización educativa. ¿Cuál es la respuesta por parte de los padres de familia en relación a la postura que ustedes han asumido? Bueno, desde luego todos tienen ya, todos los presidentes de todas las sociedades de padres de familia tienen ya un documento firmado por tu servidor en donde aclara los 11 puntos que ellos mismos demandaron. Y además aquí quiero hacer un paréntesis, en esas reuniones en donde han asistido trabajadores que no están de acuerdo con el movimiento, me han expresado que ahí se ha dicho que nosotros les pagamos hasta 1 millón de pesos a las sociedades de padres de familia para que estén en contra del movimiento,
Y quiero aclararte con absoluta puntualidad que en primer lugar ni siquiera se dispone de esos recursos, pero nunca en la vida compraríamos una conciencia. Las demandas de los padres de familia son absolutamente válidas, todas ellas, y absolutamente todas se han otorgado. ¿Quién dice esto? Eso se ha dicho en las reuniones del sindicato, según me informan. ¿Te informan? Me informan. Que tú estás tratando de comprar a sociedades de padres de familia para que apoyen al Cobatap. Con recursos de entre 500,000 y 1,000,000 de pesos. Eso se ha dicho ahí públicamente y lo afirmo categóricamente, absolutamente falso. No lo hemos hecho, no lo haríamos, no tendríamos los recursos para hacerlo y sería absolutamente absurdo, lo niego categóricamente. El tercer grupo que tiene demandas son los alumnos. Los alumnos piden dos cosas. Además, desde luego, como lo has mencionado muchas veces aquí en este programa, que haya clases, los alumnos quieren que se respeten las calificaciones de exentos, los 9 y los 10 que sigan siendo exentos. Eso se quitó del reglamento hace unos años, hace 3 o 4 años. En esa ocasión nadie aparentemente lo reclamó, y para que yo vuelva a conceder los exentos tengo que acudir a la junta directiva y solicitar la modificación del reglamento, cosa que yo apoyo y no considero que sea difícil de lograr. Y la otra cosa que solicitan los alumnos es que se elimine un examen final que hacía el Colegio de Bachilleres de manera unánime. Y yo creo que ese examen debe eliminarse por una razón muy importante. Por dos serían. La primera, que no es menor, es que si aplicamos la normatividad, ese examen ocasiona que aproximadamente 5,000 alumnos reprueben cada año el suficiente número de materias para que estén fuera del subsistema. Y yo creo que sería muy trágico que la política educativa de educación media superior sería echar a la calle sin posibilidades de estudio ni de trabajo a más de 5,000 jóvenes cada año. Las tendencias modernas de la educación, y eso es lo más importante, es evaluar tempranamente al alumno e irlo rescatando en caso de que tenga rezago educativo, porque los rezagos educativos no solo son porque no estudia, sino por una gran cantidad de razones pedagógicas, psicológicas, sociales, etcétera. De manera que estamos absolutamente de acuerdo con nuestros alumnos que ese examen debe desaparecer y va a desaparecer del escenario del Colegio de Bachilleres de Tabasco, pero se implementará simultáneamente a partir del próximo semestre un programa de rescate temprano de alumnos rezagados. Y el cuarto grupo, que también es muy importante, que tiene un problema, una demanda muy puntual, es un grupo que el propio sindicato, que consideramos de manera equivocada, estableció un sistema de enseñanza abierta. Que ellos dicen que es legal y que cumple con los requisitos. Okay. El sindicato tiene una labor fundamental, importantísima desde el punto de vista práctico y ético, que es la defensa de los derechos de sus trabajadores. El sindicato no tiene como función la educación media superior en el Estado. Esa es la labor del Colegio de Bachilleres de Tabasco y de los otros subsistemas. De manera que ellos establecieron un programa, que es un programa que lo podemos comprobar con documentos emitidos por la Secretaría de Educación Pública, en donde dice: este programa es insuficiente e incompleto. Por lo tanto, no puede aprobarse, no puede emitirse un comunicado que diga: este muchacho, este joven o este adulto ha aprobado la educación media superior y tiene por lo tanto un certificado de bachillerato. Hay una minuta, ahí sí hay una minuta firmada por el anterior director, en donde hay compromiso del Colegio de Bachilleres de rescatar a estos, que son miles de estudiantes de educación media superior, y lo vamos a hacer. Los vamos a rescatar. No podemos permitir que un grupo muy grande de gentes que tenían la esperanza, la expectativa de tener un certificado de bachillerato y que han trabajado, que han estudiado durante más de un año, queden fuera del sistema. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué hay una movilización si no
hay demandas válidas. Y bueno... Si quieres, Jaime, antes de llegar a eso, quisiera ir a la pausa para que tengamos más tiempo. Y está aquí José Ramón Díaz Uribe, es secretario general del CICOBATAP, y yo creo que sería muy interesante escucharlo también, ya que tú has dado respuesta a cada una de sus puntos, a las peticiones que ha hecho. Pues vale la pena escucharlos a los dos. Si te parece, vamos a la pausa y regresamos con José Ramón Díaz Uribe. Me parece.